¿Qué tal, queridos amigos? En dos ocasiones, nuestro país ha tenido momentos tristes, vergonzosos y muchos luminosos. Pero entre lo primero, tenemos que encuadrar las invasiones que ha sufrido nuestro país por parte de los Estados Unidos. Ha habido otras, por parte de Francia, por ejemplo. Pero en cuanto a los Estados Unidos, en 1846 nos invadieron por el problema territorial que subyacía en el estado de Texas. Y México perdió ese territorio por las excentricidades del señor Antonio López de Santa Anna. Los López nos han hecho mucho daño, excepto don Adolfo López Mateos, hay que reconocerlo. Pero estos dos, vaya, sumados a López Portillo, que también dejó al país en una situación de crisis galopante. Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que las invasiones nos ofendieron, nos dividieron, nos quitaron territorio. La segunda fue en 1914, cuando un barco estadounidense atracó en Veracruz y bajaron de allí marineros armados que fueron detenidos. En aquel entonces todavía había cierta dignidad soberana. Y esto hizo y propició que los Estados Unidos, sintiéndose afrentados, invadieran Veracruz, la ocuparan, pretextando con ello que apoyaban la revolución de Venustiano Carranza, lo que no era exactamente el motivo. El motivo era fortificar a Estados Unidos dentro del territorio nacional. Y estuvo ahí la ocupación, para vergüenza de nuestro país, y desgraciadamente pues algunos veracruzanos fueron colaboracionistas, para decirlo exactamente. Y entre ellos, nada menos que alguien que fue presidente de México después, don Adolfo Ruiz Cortines. Bueno, pues en estas dos ocasiones, en estas dos invasiones, logramos finalmente sacar a los norteamericanos. Hubo otras más pequeñas, como la expedición que iba en busca de la expedición punitiva, le llamaban, que iba en busca de Pancho Villa, y durmieron al pie de la cueva los norteamericanos en donde se encontraba Pancho Villa. A unos metros, Pancho Villa, escondido, aguantó una noche entera con los norteamericanos paseándose por sus narices. No pudieron hallarlo. En cambio, Pancho Villa es el único que ha logrado invadir los Estados Unidos con éxito, por reclamar un envío de armas que le querían escamotear al caudillo de la revolución. Y hubo otra más, cuando estallaron las huelgas de Cananea sobre todo, con motivo del trato infrahumano que se le daba a los mineros mexicanos, a diferencia de lo que gastaban y les costaban los sueldos a las empresas norteamericanas de sus compatriotas. A los mexicanos se les pagaba con migajas. Y esto pues puso en alerta a los Estados Unidos, y una patrulla de esas fronterizas entró al territorio nacional. O sea que han sido varias, dos grandes y dos pequeñas, pero las dos pequeñas igualmente humillantes. Lo digo porque pareciera que el señor López Obrador está empeñado en hacerle el juego a los Estados Unidos. No en defender los intereses de México, no. Hacerle el juego a los Estados Unidos con bravuconerías que se salen de todo tópico. Está incendiando las relaciones entre México y Estados Unidos en un momento en que lo que menos deseamos los mexicanos es una intervención de los Estados Unidos. No se va a dar, por supuesto, porque hay criterios superiores al de Andrés Manuel, pero de cualquier manera esto se está encendiendo de una manera nada sutil, con el pretexto de perseguir al narcotráfico. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel ha propiciado que el narcotráfico se expanda por todo el territorio nacional y sin que haya ningún tipo de freno a esta situación. O se legaliza el tráfico de drogas,
o se persigue a los narcotraficantes hasta extinguirlos. Lo segundo parece imposible a estas alturas, pero de cualquier manera, tenemos que defender, sí, la soberanía de México. A mí me produce asco, náuseas, la sola posibilidad de que el ejército norteamericano nos vuelva a invadir para perseguir a los narcos con ese pretexto. Pero más me ofende la manera en que el señor López Obrador está molestando, injuriando, enfadando al poderoso vecino del norte, a cuyo ejército no le podría hacer frente el nuestro. El nuestro, que se especializa ahora en labores de albañilería y recientemente pues también en cuestiones musicales, como el haber compuesto el himno al AIFA, una de las ridiculeces más grandes que yo recuerdo en mi vida de testigo de los hechos que tienen que ver con México. Pues este testigo puede afirmar que nunca se había llegado tan bajo en una presidencia de México. Pero bueno, el caso es que el señor Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, el segundo en la jerarquía de allá, ha dicho que México está dominado en gran parte por los cárteles del narcotráfico. Como respuesta, Andrés Manuel no habló de otros datos, simplemente dijo que Blinken era un mentiroso, que estaban mintiendo, que no era cierto, que nada de esto podría calar el ánimo de los mexicanos, que se había combatido con eficacia el narcotráfico, lo cual no es cierto. Ha habido una convivencia inusitada, increíble, majadera con líderes del narcotráfico y las familias relacionadas con López Obrador. López Obrador mismo, sus hijos, sus hermanos, han negociado con el narcotráfico de manera descarada. Esto no lo puede ocultar. Y entonces se enfurece cuando Estados Unidos se lo señala. Y claro, esta situación está causando que las relaciones entre México y los Estados Unidos se tensen brutalmente. Hay una tensión brutal que, aunque lo niegue, el pobre embajador que enviaron, Ken Salazar, el del sombrero que no se quita ni para bañarse, como lo hacía Manuel Cavazos Lerma, uno de los gobernadores de Tamaulipas que no ha sido perseguido judicialmente, no sabemos por qué, pero bueno, así se dan las cosas de la justicia en nuestro país. Sombreros por delante, el caso es que el señor embajador de Estados Unidos en México ha hecho el ridículo. Ken Salazar se ha puesto a defender al gobierno de López Obrador, incluso en los momentos álgidos en que el secretario de Estado norteamericano señala al gobierno de López Obrador como un gobierno aliado a los narcos. Prácticamente esto dijo cuando habló de que México estaba dominado en gran parte por los cárteles del narcotráfico. Todos sabemos que es así. El único que no quiere reconocerlo es el propio López Obrador. Lamentablemente es el que está dando pauta para que la tensión entre México y Estados Unidos crezca en una situación en la que nosotros somos el ratón y aquellos son el gato, o como diría otro embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davison, en su famoso libro, El oso y el puercoespín. Nosotros somos el puercoespín que está lanzándole espinas al gran oso, que simplemente se molesta, pero que no puede ser derrotado por un puercoespín. Esto es interesante verlo, porque los enfoques son los mismos. Y ahora el señor López Obrador insiste en llamar mentirosos, en llamar farsantes a quienes lo señalan en los Estados Unidos, incluyendo los republicanos, que son los que han tenido la iniciativa para que entre el ejército de los Estados Unidos a México. ¿Y qué ha contestado López Obrador? Pues, entre otras cosas, defiende a Donald Trump, que es el principal de los norteamericanos antimexicanos. A ese sí lo defiende. Y dice
que la persecución que está sufriendo López Obrador y la que está sufriendo Trump es para que no aparezca Trump en las boletas y para que Morena sea degollada por los conservadores. Pobrecito, ya están enfermos los dos, el señor López y el señor Trump. No me van a callar, y lo digo hoy siempre, con cero cobardía.